La misericordia de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado esa palabra? ¿O cuántos hemos escuchado la frase misericordia de Dios? También quiero, el Señor ponía darle este tema y recordarle a mis hermanos que la misericordia de Él la disfrutamos todos los días. No sé si usted el día de hoy entiende que si hoy está usted en este lugar es porque tiene el Señor misericordia de usted. Amén. Tal vez el Señor te libró de un accidente, tal vez el Señor te libró de algo, ¿verdad? Y el Señor te ha tenido a bien tener en este lugar. Amén. Esto es importante, mis hermanos, porque, mire, como hijos de Dios, a veces escuchamos esta palabra, ¿verdad? Misericordia, 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 pero como que lo repetimos de alguna manera y que se nos hace hasta costumbre escucharla, pero yo no quiero que se le haga costumbre, yo quiero que la haga viva en su vida. Amén. Que usted tenga siempre, mis hermanos, presente lo que es misericordia. Si hoy estamos el día de hoy en esta casa es porque ha sido la misericordia de Dios que nos ha salvado. Amén. Todo lo que podamos, hermano, haber disfrutado, todo lo que podamos disfrutar en este momento, ha sido misericordia de Dios en su vida y en la mía, mis hermanos. ¿Usted lo cree? Amén. Quiero hablarle un poquito y quiero ahondar un poquito en esto, mis hermanos, de misericordia, porque le voy a dar conceptos, hermano, coloquiales. Yo quiero que usted tenga, ¿verdad?, el concepto coloquial, porque es importante que entendamos también esto. Amén. La misericordia, mis hermanos, según el diccionario, es una compasión, una indulgencia, o moderación, amén, como al imponer un castigo, mostrada especialmente a un delincuente o a alguien sujeto al poder de otro. Hermanos, ¿estábamos sujetos al poder de otro nosotros cuando no conocíamos de Dios? Dice la palabra que estábamos, amén, en nuestros delitos y pecados, que estábamos en las tinieblas, amén, y éramos esclavos del pecado. Entonces, esta definición de misericordia habla mucho de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, amén. Es especialmente a un delincuente o alguien que se sujeta al poder de otro. El siguiente significado es una bendición, que es un acto de favor o compasión divina. En este caso, mis hermanos, un acto de compasión de parte de Dios a nuestra vida, amén. ¿Cuántos el Señor ha tenido misericordia? Hermano, yo creo que a veces hemos vivido la vida tan rápido, ¿verdad? Hemos tratado de vivir la vida con tantas, hermanos, con tantos quehaceres, con tantas situaciones, ¿verdad?, como se vive en este país, que muchas veces no entendemos el favor de Dios en nuestra vida. Amén. No entendemos de dónde Dios nos ha tenido compasión, por qué el Señor nos ha tenido compasión en nuestra vida. Mira, hermano, usted y yo estábamos sentenciados. Amén. Estábamos, hermanos, de alguna manera sentenciados a un castigo eterno. Mas por la misericordia de Dios, usted y yo estamos en este lugar. Amén. Nosotros, como humanidad, no hemos hecho nada, ¿verdad? Como humanidad nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Es Dios que ha mostrado su compasión en nosotros. Amén. También fíjese lo que dice este concepto, el 3, dice, es un trato compasivo a quienes se encuentran en situación de angustia. ¿Alguna vez usted se ha encontrado en situación de angustia? Amén. Y alguien le ha mostrado su afecto, su aprecio, le ha mostrado su compasión a usted en una situación de angustia. Eso se llama misericordia, mis hermanos. Eso es misericordia. El 4 es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Amén. Es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Eso es tener misericordia. Amén.
Es decir, si usted ve a alguien sufriendo, si usted ve a alguien con una situación que está teniendo, ¿verdad? Que está pasando problemas, sufrimientos, situaciones difíciles, esa inclinación, ¿verdad? Ese ánimo, recuerden que la palabra ánimo viene de ánima, ¿verdad? Que es del alma. Amén. Esa sensación que nace del alma para compadecerse de alguien que está sufriendo, eso es misericordia. Y este concepto, mis hermanos, es el último, es no recibir el castigo que mereces. Eso es misericordia, porque, hermanos, cuando uno entiende que teníamos que ser castigados de parte de Dios y que Él envía a su Hijo Jesucristo por nosotros, es un acto de amor, ¿verdad? Pero está mostrando Dios su misericordia en nosotros. Tal vez, mire, mi hermano, yo no conozco su vida y no conozco tal vez el testimonio de muchos, pero yo sé que usted de algo Dios lo ha perdonado. Amén. Y que quizás en más de alguna ocasión usted merecía un castigo por sus acciones. Pero Dios muestra su misericordia y ¿sabes qué? No va a haber castigo. Hermano, a los ojos de los hombres, cuando alguien nos hace algo, amén, todos somos seres humanos aquí, ¿verdad? Cuando alguien nos hace algo, mis hermanos, ¿qué siente usted? Alguien que lo ofende, alguien que le hace algo, ¿qué siente usted? ¿No siente ganas, hermanos, de que reciba castigo? ¿O no? ¿Verdad que sí? Esa es la humanidad, mis hermanos. Pero por eso habla habla David, dice, júzgame tú porque tú tienes mayor misericordia que los hombres. Es importante entender esto, mis hermanos, porque como seres humanos, si alguien nos hace algo, si alguien nos insulta, si alguien hace algo injusto en contra de nosotros, lo primero que se nos viene a la mente es castigo. Castigo. Y se nos puede olvidar por momentos que la misericordia de Dios, que por su misericordia nosotros no vamos a recibir un castigo eterno. ¿Cuántos lo creen? Otra oportunidad. ¿Cuántos creen que no van a recibir un castigo eterno a través o por la misericordia de Dios? Amén. Entonces entendamos esta parte, mis hermanos, porque yo quiero llevarlo a un punto donde veamos cómo es que Dios no se encierra, mis hermanos, no se encierra bajo un concepto, solamente una palabra, sino que la misericordia es una acción de parte de Él. O sea, no solamente es decir, sí, Dios tiene misericordia, no. Dios tiene misericordia y actúa en misericordia en favor de nosotros. Amén. Cuando tú entiendes esta parte, mis hermanos, tú tienes que comprender, o sea, viene una revelación a tu vida de que Dios verdaderamente ha mostrado amor para contigo. Cuando no sientes, cuando tú ves la misericordia como algo pasajero, como una palabra, como un acto que no tiene mayor relevancia, ¿sabes qué? Vuelves y vuelves y vuelves y caes en continuo en el mismo error, en la misma falta, en la misma situación. Porque piensas, porque crees que por la misericordia de Dios, que porque Dios es misericordioso, Él no se va a cansar algún día y ponerte un alto. No sé si usted me entiende. Usted tiene que entender que la misericordia es una virtud de Dios hacia nosotros, pero que en su momento, mis hermanos, Dios la plasma para que nosotros entendamos que merecíamos un castigo, mas no lo tenemos. Amén.
Porque hablar de misericordia, mis hermanos, y hablarlo en el buen concepto, hablar en que sí, yo recibí misericordia, pero cuidar esa misericordia, comprender esa misericordia, que la revelación de la misericordia llegue a tu vida, eso ya es otro asunto, mis hermanos. Amén. Porque si nos quedamos solamente con el concepto, hermanos, o con la idea en la tierra, mis hermanos, y no entendemos que la misericordia es un traslado, es como un boleto a la presencia de Dios, amén, vamos a estar, hermano, pensando que la misericordia, mis hermanos, simplemente es algo rutinario en nuestra vida. Dice la Biblia, usted lo va a ver, mis hermanos, la Biblia dice que la misericordia de Dios se renueva día con día. Amén. Que la misericordia de Dios se renueva día con día. Cuando nosotros, hermanos, vemos que, mire, hermano, usted se despierta y usted mira el sol, puede respirar, va y hace lo que cotidianamente hace usted por las mañanas, se mira al espejo y valora que Dios ha tenido misericordia de usted un día más. Amén. Es una proyección, mis hermanos, a entender que tenemos un Dios en los cielos, que cuida y que no quiere castigarnos y que no quiere, mis hermanos, que lleguemos a una posición, a una situación, mis hermanos, que no sea agradable a nuestra vida. Mire, hermano, vamos a ir por partes porque, mire, la misericordia de Dios como un atributo de perfección en Dios, mis hermanos. Éxodo 34, Biblia de las Américas, versículos 6 y 7 dice: entonces pasó el Señor por delante de él. ¿Se alcanza a ver ahí? Amén. Y proclamó: el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado, y una lista, ¿verdad? Ahí viene, que no tendrá por inocente al culpable. Perdóneme, aquí vamos a hacer un alto. ¿Qué es misericordia? Amén. Porque no podemos pensar que la misericordia de Dios, que dentro de la misericordia de Dios solamente es recibir lo bueno, lo bueno, lo bueno. Mire, un atributo de Dios es que Él es misericordioso, pero aquí en este versículo 7 dice, y que no, dice, porque después de que dice que perdona la transgresión, la iniquidad, la transgresión y el pecado, y no tendrá por inocente al que es culpable. Estamos hablando del mismo Dios del versículo 6, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces ahí es donde se equilibra la balanza. Ahí es donde se equilibran las cosas. Ahí es donde yo quiero llevarlo al punto donde el Señor tiene misericordia, pero también si le fallas, si pierdes delante de Dios, como esa estrella que ya te puso, o esa marca de que ya ha tenido misericordia de ti, viene esto, que no tendrá por inocente al culpable. Eso se llama, ¿sabe qué? Justicia de Dios. Amén, justicia de Dios. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Es un atributo de Dios, mis hermanos. Es un atributo de Dios, pero no podemos caer en el falso concepto de que la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso, podemos vivir como se nos dé la gana. Hacer lo que queramos y el día de mañana estoy a cuentas.
¿Verdad que no? No se puede. Tenemos que vivir, mis hermanos, un día a día, lógicamente perfeccionándonos, buscando de Dios, pidiendo misericordia, pero en nosotros, como hijos de Dios, ya no puede haber ese hábito de hacerlo mal. Esa costumbre de siempre, hermanos, hacer lo que a Dios no le agrada. De ahí tiene que salir nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque necesitamos un cambio en nuestra vida. Cuando tú entiendes que la misericordia de Dios también trae consigo, lo que dice aquí, un juicio, trae justicia de parte de Dios, vas a entender que no puedes vivir una vida, aún con toda la misericordia de Dios, aún teniendo al Dios más misericordioso, vivir como se te dé la gana. Amén. Y aquí equilibramos la balanza, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? Es la palabra de Dios, mis hermanos, es lo que dice, y yo le traigo lo que dice la palabra del Señor. Mire, Lamentaciones 3, 22 al 23. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Amén. Dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Hermanos, antes, no sé usted, pero yo quizás no entendía, mis hermanos, que cada día que pasaba y cada amanecer y cada despertar y cada que me iba nuevamente a la cama a descansar, quizás yo no entendía lo que es que Dios tuviera misericordia. Pero cuando llegas al punto del conocimiento, de la revelación de Dios, Dios muestra para contigo que hay esperanza todos los días. Que hay algo nuevo, hermano, para tu vida, para mi vida, y que Dios quiere mostrar misericordia cada mañana. Amén. Amén. Mire, mucha gente vive o puede vivir culpándose por situaciones del pasado, por lo que hice el día de ayer, por lo que viví el día de ayer, por lo que mis acciones me demandaron el día de ayer. Pero hoy es un nuevo día. Hoy es una nueva misericordia. Amén. ¿Qué se necesita? Solamente reconocer y entender que la misericordia de Dios es la que me sostiene. Que yo no puedo, que así, si yo entiendo que hice una falta, que cometí algo que a Dios no le agrada, que si el día de hoy desperté y no fui consumido de parte de Dios, es porque el Señor tuvo misericordia. Amén. Mire, cuando uno entiende el concepto de perdón, ¿usted ha perdonado a alguien? ¿Está conmigo? ¿Usted ha perdonado a alguien? Sí. ¿Qué pasa si esa persona le vuelve a hacer la misma falta? Alguien le atravesó el pie y a la semana le volvió a atravesar el pie. ¿Qué pasa? La verdad nos extrañamos, la verdad nos preguntamos, la verdad decimos, te perdoné, tuve misericordia, pero lo volviste a hacer. Mira, hermano, yo quiero llevarlo a este punto. Cuando la misericordia de Dios se renueva día con día, usted tiene que entender de dónde o qué es lo que Dios lo ha perdonado. Amén. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida para merecer un nuevo día de misericordia? Hermanos, yo creo que por millares podemos contar en todo el mundo, mis hermanos, quienes no pueden abrir los ojos al día siguiente. Simplemente no hay vida al otro día. ¿Cuántos y cuántos en este momento están desahuciados por la ciencia médica y simplemente quizás el día de mañana ya no van a ver la luz del nuevo día?
¿Usted se siente agradecido con Dios? Siéntase agradecido con Dios, porque usted entiende, usted va a entender que la misericordia de Dios, mis hermanos, es nueva. Cada día. Cada día. Amén. Dios quiere, mis hermanos, que entendamos esto. Amén. Dios se deleita en hacer misericordia. Miqueas 7, 18 al 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No tuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? A Dios le causa deleite mostrar misericordia en nuestra vida, mis hermanos. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, mis hermanos. Mire, el Señor se alegra, el Señor se goza, el Señor se deleita cuando hace misericordia en nuestra vida. Amén. Pero tenemos que entender que Dios, mis hermanos, tiene todo el tiempo en nosotros su mirada. Amén. Todo el tiempo nos está mirando Dios y nos dice, hoy tuve misericordia de ti y quizás no estás valorando esa misericordia. Él se goza en hacerlo. Hermano, ¿a usted le gusta hacer cosas, buenas obras? Hablando en lo terrenal, en un plano terrenal, ¿le gusta hacer buenas obras? ¿Le gusta, tal vez Dios le puso en el corazón darle a alguien, ¿verdad? Un dólar, $2, algo alguien que vio usted en necesidad. ¿Se siente bien? ¿Se goza por eso? Pues Dios se goza en tener misericordia de usted y de mí cada día. Amén. Nos llama por nombre y nos dice, ahí está mi hijo, ahí está mi hija. Y está echándole ganas. Y está esforzándose por buscarme y está esforzándome por trabajar, por buscar de Dios, por buscar mi presencia. Dios nos mira y se goza. Amén. Siento yo y pienso, mis hermanos, que si como seres humanos el practicar una misericordia a alguien o el hacerle misericordia a alguien nos hace sentir bien, hermano, en un plano divino, en el plano del Señor, el tener misericordia, mis hermanos, el tener misericordia a nosotros es cuidar de nuestra vida, cuidar de su creación, cuidar de sus hijos. Amén. Y tenemos que entender que la misericordia, nos va llevando o nos lleva a un paso más. Cuando no conocíamos de Dios, mis hermanos, tampoco entendíamos lo que era la misericordia. Cuando usted y yo entendíamos o conocíamos de Dios, no entendíamos lo que era misericordia. Vivíamos por vivir, respirábamos y pensábamos que simplemente era la vida que teníamos y no nos gustaba corregirnos, hacer las cosas diferentes. Decíamos, esta es mi vida y que yo la vivo como yo quiera, yo hago lo que yo quiera. Más, hermanos, cuando conocemos, cuando entendemos la misericordia, mis hermanos, vamos a entender verdaderamente la salvación de Dios. Amén. Fíjese dónde empezamos. Desde entender la característica de misericordia de Dios. Entender que el Señor se deleita, entender que el Señor tiene misericordia y que sus misericordias son nuevas. Pero yo quiero que hablemos un poquito de esto. Obtuvimos salvación porque Dios es misericordioso. Amén.
Efesios 2 del 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Por gracia habéis sido salvados. En el plan de Dios es o era mostrar misericordia a la humanidad. Amén. El plan de Dios era que a través de que Él muestre o muestre misericordia en nuestra vida, toda la humanidad sea salva. Eso es, mis hermanos, que Dios tiene misericordia. Entendamos que Dios, mis hermanos, y delante de Dios estábamos muertos en nuestros delitos y nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. La misericordia de Dios nos traslada a un punto donde entendemos la salvación que proviene de parte de Dios. Amén. La salvación viene a través de la misericordia, porque Dios es misericordioso. Le voy a mostrar otro versículo, Tito 3:5 dice, Él nos salvó, fíjese bien, Él nos salvó, Biblia de las Américas, Tito 3:5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Amén. ¿Se entiende esta parte? Podemos hacer muchas obras, o pudimos haber sido muy buenos antes de conocerle. Pero Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme ¿qué? A su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, mis hermanos. Amén. O sea, hay quienes pueden decir, yo no le hago mal a nadie, yo no le hago daño a nadie, pero no es por las obras. No es por las obras. No es por lo tan buena gente que haya sido antes de conocer al Señor. No es por eso. La Biblia lo marca bien claro, sino conforme a su misericordia por medio de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Mira, hermano, aquel que no tiene al Espíritu Santo no puede ser regenerado. Aquel que no tiene al Espíritu Santo en su vida no puede ser regenerado. No puede haber una renovación, mis hermanos. Amén. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Miren, hermanos, hay quienes no creen en la ministración y en la presencia del Espíritu Santo. Pero yo creo fervientemente que necesitamos que el Espíritu Santo haga en nosotros la obra de renovación, la obra de regeneración, que cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestra manera de actuar, que cambie nuestra manera de ver la vida, mis hermanos, no como antes la mirábamos, mis hermanos. ¿Está conmigo? Amén. Tenemos que tener la presencia de Dios para entender que ha sido su misericordia la que nos ha salvado. Amén. O sea, ya no es solamente una palabra a nuestra vida, un concepto como cristianos. La misericordia de Dios depende siempre de Él. La misericordia depende siempre de Dios. Romanos 9:15 al 16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, mis hermanos. Es Dios. La misericordia proviene de Dios.
Amén. Hermanos, yo creo que en el plan de Dios está siempre mostrarle a usted y a mí su misericordia. Yo creo que en el plan de Dios es de que usted y yo tengamos a bien siempre comprender, tener siempre presente que la misericordia proviene de Él y depende de Él, mis hermanos. Amén. Es Dios, es Dios. El que es misericordioso recibirá misericordia. Hermanos, Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dígame una forma de mostrar misericordia. Amén. Además de buenas obras, dígame algo que lo que usted me pueda decir, porque dice aquí, bienaventurados los misericordiosos. ¿Cuántos son misericordiosos en esta casa? ¿Cuántos tienen misericordia? Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es una parte de las bienaventuranzas. Bienaventurado quiere decir doblemente bendecido. Amén. Porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, cuando usted le habla a alguien del Señor Jesucristo, ¿sabe qué le está trasladando? La misericordia de Dios. Y está mostrando usted ser misericordioso delante de Dios. Amén. Mostrarle al Señor el evangelio, mostrarle a alguien el evangelio del Señor, mostrarle a alguien el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. En este mes vamos a tener evangelismo. Eso es, hermano, ser misericordioso. Es querer compartirle a alguien de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Que Dios, hermano, que Dios toque a la persona y puedan ellos conocer de parte de Dios. Eso es ser misericordioso. Amén. Eso es darle la esperanza a aquel que no conoce los caminos del Señor, mis hermanos. Amén. Cuando usted entiende la misericordia, también produce en nosotros, hermano, un nuevo nacimiento. Primera de Pedro 3, del 1 al 4. Primera de Pedro 1, 3 al 4. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una heredad incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Le voy a leer lo que dice Biblia de las Américas. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Amén. La misericordia de Dios, mis hermanos, nos lleva a un nuevo nacimiento, a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Mire todo lo que causa la misericordia, mis hermanos. Que haya un nacer, un despertar, que usted tenga esperanza en Dios, de que el Señor Jesucristo le dará una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. La misericordia y la disciplina no se oponen, mis hermanos. ¿Está conmigo? ¿Usted comparte conmigo esta o no? ¿Qué piensa usted? La misericordia y la disciplina no se oponen. Hebreos 12, del 6 al 7. Porque el Señor, al que ama, ¿qué dice ahí? Disciplina
y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo que es aquel a quien el Padre no disciplina? Como hijos de Dios, entendemos que la misericordia de Dios, mis hermanos, no se puede oponer a la disciplina de Dios. Miren, hermanos, a veces pretendemos ser más misericordiosos que Dios. No sé si usted entiende el concepto. Amén. Pero el Señor dice que la disciplina va de la mano con su amor, con su misericordia. Es importante, mire, a veces tenemos como que tenemos este paréntesis al entender mal la misericordia. Porque creemos que el que tener misericordia es no disciplinar, es no marcar los errores, es no marcar en dónde estamos mal, y no es así. Amén. Mostrar misericordia es también que te corrija el Señor. Que el Señor muestre su misericordia contigo es también que te marque dónde y qué estás haciendo mal. Amén. No se opone la disciplina con la misericordia. Si yo sé que estoy haciendo mal y Dios me habla por medio de su palabra, yo tengo que entender que Dios me está disciplinando, que Dios me está hablando. Y no por eso dejo de pensar y dejo de creer que Dios es un Dios que no tiene misericordia. No es así. No es así, mis hermanos. Tenemos que corregir, hermanos, lógicamente, como dice Gálatas 6:1, tenemos que corregir con amor y una actitud correcta. Gálatas 6:1, Reina Valera 60. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Una actitud correcta. Amén. Cuando alguien es hallado, dice, o fuere sorprendido en alguna falta, tenemos que restaurarlo. Tenemos que corregirle. Amén. Con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay quienes piensan que la corrección, que la disciplina es basada en gritos, en señalamientos, en hacer juicios, ¿verdad? Tantas cosas, mis hermanos, que podemos enlistar, pero no. La Biblia dice que tenemos que restaurar a esa persona con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu que sabe entender la misericordia de Dios, y que así como Dios nos perdonó, puede perdonar a esa persona, puede levantarle, puede restaurarle. ¿De qué depende de que una persona sea restaurada o sea, hermanos, nuevamente sea levantado en su vida espiritual? ¿Sabe de qué depende? De la misma persona. Que se deje corregir, que se deje trabajar, que se deje enseñar, que reconozca que es un momento donde Dios quiere restaurar. Amén. Eso es importante. Y no por eso dejamos de tener misericordia. Y no por eso la misericordia de Dios no está en esa persona. Amén. La misericordia no nos impide hablar con la verdad. Juan 8:10-11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Es una pregunta. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Misericordia, pero no le dejó de decir la verdad.
Perdóneme, la llevaron por pecadora. La llevaron porque dice, según ellos, la habían cachado en el acto, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué le dice la última frase, y no peques más? Porque estaba pecando, porque era pecadora, porque estaba haciendo algo que no era agradable delante de Dios. La misericordia no le impidió al Señor decirle la verdad. Amén. A veces, hermano, cuando alguien nos diga la verdad y estamos haciendo mal, y usted sabe que se tiene que corregir, tenemos que entender. Vete y no peques más. Vete y no peques más. La última frase, muchas veces no se hace énfasis en esto. Está señalando que sí estaba haciendo pecado esa persona, pero Dios no la juzgó como los demás la juzgaron. Pero no le dejó de decir, estás haciendo mal. Mostró su misericordia, pero le dijo, ya no lo sigas haciendo. Ya no lo vuelvas a hacer. Ya no lo vuelvas a practicar. Así es Dios, mis hermanos. Cuando Dios nos perdona, nos levanta, nos restaura, no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. Porque si no, entonces vas a caer en un hábito vicioso de pecado, creyendo y minimizando que la misericordia es algo pequeñito y que no importa. Al fin de cuentas, mañana está bien. Pero también entendamos, mis hermanos, que esperamos la misericordia de Dios al siguiente día, pero la vida, mis hermanos, solamente depende de Él. ¿Está conmigo? Que la vida solamente depende de parte de Dios. Amén. Zacarías 7:9, Biblia de las Américas, dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, juicio verdadero, juzgad y misericordia y compasión, ¿qué dice ahí? Practicad cada uno con su hermano. ¿Cuántos somos hermanos de aquí? Amén. Debemos de practicar la misericordia dentro del cuerpo de Cristo, mis hermanos. A veces pretendemos ser más misericordiosos afuera que adentro. Y yo entiendo que usted tiene que mostrar misericordia hacia los de afuera también. Pero primero es casa. Amén. Primero es casa. Eso es importante, mis hermanos. Debemos de practicarla dentro del cuerpo de Cristo. Compasión, practicar cada uno con su hermano. La misericordia se aprende. Mateo 9:3, Reina Valera 60, dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. La misericordia, hermanos, también se aprende. Miren, hermanos, nosotros salimos de un concepto, quizás antes de conocer usted al Señor, practicaba, en lugar de practicar la relación con Dios, practicaba una religión. Cuando Dios le habla, aquí en Mateo, le habla a los fariseos y les dice, a ver, tienen que aprender misericordia. La religión, el religioso, aquel que anda señalando, aquel que anda juzgando, aquel que anda señalando por todo, el religioso no entiende lo que es misericordia. Amén. Cuando eres religioso, cuando la religión, cuando tienes un corazón lleno de religión, no alcanzas a entender la misericordia de parte de Dios. Pero la misericordia es aprendible. Diga conmigo, es aprendible. Cuando nosotros no sabíamos y no lo practicábamos, no teníamos conocimiento de tal. Mas ahora que entendemos la misericordia,
Entendemos que se puede practicar, además de que es aprendible, se puede aprender, mis hermanos. Dios quiere, mis hermanos, que la misericordia de Dios, que su misericordia esté plasmada en nosotros todos los días. Amén. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie.